Sur TV vive tu televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Café de Nadie. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro panelista permanente, don Octavio Navarrete Gorjón. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Enrique, buenas tardes, noches. Sé que estás muy contento el día de hoy porque, bueno, tenemos a una mujer, aparte de bella, sumamente inteligente y capaz. Tuve el honor de ser su compañero en la maestría de Ciencia Política, es doctora en educación y en Ciencias de la Educación y aparte está haciendo en este momento un diplomado en Seguridad Nacional. Yo me acabo de Alarcón. acordar que tengo un déficit muy grande. Muchas gracias. Bienvenida. Por Tengo un tu déficit, presentación y tu introducción. Gracias. tengo un déficit muy grande en educación. Tengo que resolverlo antes de morir. A ti tienen que regresarte a la primaria, pero ya es too late, ya no hay forma. Ya no hay forma de hacer nada. Pues bienvenida, Leida, a tu programa Café de Nadie. Y bueno, en los días anteriores tuvimos la noticia desgarradora del fallecimiento de toda una familia. Asesinato. Sí, una masacre, diría yo. Una masacre. 3 mujeres, 6 niños. Algunos de pocos meses, algunos sobrevivieron heridos, fueron encontrados, estaban desaparecidos y fueron encontrados. En una de esas situaciones que uno no entiende cómo pueden suceder, no en México, en cualquier parte del mundo. Y me refiero pues a la muerte de los Levarón, al asesinato de los Levarón. Es una pena, realmente. Mis condolencias a los familiares y bueno, es motivo, ¿verdad?, para platicar qué es lo que está pasando, qué pasa en el tema de la seguridad, es la estrategia correcta, hacia dónde vamos, qué es lo que se tiene que hacer, porque específicamente hubo una actitud que ya produjo incluso al menos despidos en la iniciativa privada, lo que pasó con la doctora Cecilia de Algarabía, directora de Algarabía, que manifestó su beneplácito por el asesinato y decía que eran criminales. Cuando estamos hablando de menores de edad y de niños de meses. Sí. Y decía que no tenía ninguna pena. Y ese es el tipo de polarización a la que yo me refiero, porque la criminalización aquí de la víctima era una forma de atenuar el tema de la muerte pues de mexicoamericanos, la muerte de mujeres y niños, para quitar tal vez golpes. Y bueno, a mí me gustaría escuchar... Tiene mucho tiempo, Enrique, sí, que estamos viviendo en México. No es de ahorita, no es de hace un año, ni de hace 3. No. Una desvalorización de la víctima. Sí. En cuanto alguien cae abatido, lo Claro. primero que se dice es, andaba en malos pasos. Es decir, no hay una humanización, los colocamos inmediatamente del otro lado, los volvemos a asesinar, los asesina quien los asesina, los sicarios, y después la sociedad los vuelve a asesinar y hay en torno a ellos toda una parafernalia y todo un lenguaje inhumano. Andaba en malos pasos, lo ejecutaron. En México no hay ejecuciones, son asesinatos. Claro. Lo levantaron. Sí. No hay levantones, hay secuestros, privación ilegal de la libertad. Y aún la autoridad, yo recuerdo el caso del procurador Eduardo Murrueta Urrutia, a raíz de un cateo con masacre que hubo en Caleta, con 17 muertos, un enfrentamiento con el ejército y delincuentes, encuentran a un judicial atado, que al parecer él mismo se le dijo a los otros que se atara antes de que corrieran, y dice, yo estoy aquí, fui levantado. Y el mismo procurador, cuando le preguntan los periodistas, en una rueda de prensa donde yo estuve, y le preguntan, ¿en calidad de qué está este judicial ahí? Dice, efectivamente, dice, él está en calidad de levantado.
decir, una figura jurídica que no existe y un procurador, tal vez el académico más brillante que hemos tenido como procurador, haciéndose eco de un lenguaje que nos han impuesto los criminales. Y es el caso de los Levarón. Entonces, aquí ellos han tenido otros problemas de diferente índole, pero eso no importa, menos en el caso de los niños, que qué culpa puede tener un bebé de... Hay dos bebés de 8 meses, uno de 5, otro de 8. Entonces, pero ese es el grado de degradación a que hemos llegado como sociedad, porque fue el lenguaje que el crimen organizado, aliado con los gobiernos, hay que ser claro, le impuso a la sociedad. Por eso hoy se habla de ejecuciones, por eso el reportero, los jefes de redacción le dicen no hables de secuestro, lo levantaron. Entonces, pon que lo secuestraron. Claro. Y cuando ponen lo secuestraron, los regaña el jefe, no lo levantaron. ¿Por qué? Porque es un secuestro sin intención de pedir rescate. ¿Cómo sabe el jefe de redacción que es así? Es un secuestro de cualquier ser humano, sea rico, sea pobre, sea del PRI, sea del PRD, del PAN, de Morena o que no tenga partido. Pero estamos viviendo una deshumanización que no viene de ahorita. Por eso no se vale intentar sacar raja de un asunto tan penoso. Aunque los Levarón efectivamente tienen una larga tradición, y en la próxima tal vez pueda hablar de ello porque tuve alguna vinculación con ellos hace años, de confrontación, pero la confrontación principal que ellos han tenido es contra las autoridades que no previeron, que no, digamos, los protegieron y que los obligaron a salir de su tierra sin seguridad. Octavio, vamos a demostrar esa coquetería dejando el espacio aquí a nuestra invitada, que de hecho le iba a dar la palabra a ella primero, pero no tú importa. Irrumpiste. Me quedo con dos palabras que acaba de decir Octavio, sí, adelante. Que es la deshumanización, y esto lo ha provocado la violencia, no tan solo el que se haya originado desde la criminalidad, sino la violencia misma, observar cuál es su causa, y es ahí donde empiezan a victimar las víctimas, porque se hace el vínculo de la delincuencia organizada, y es precisamente por el nivel de violencia, la impunidad que se impera a la violencia misma, que tiene que ver ya con la educación que está teniendo la sociedad de cómo vivimos estas 3 décadas sobre esta misma violencia del crimen organizado, de los aparatos gubernamentales corruptos, porque hay que decir las cosas como son, y que viene reinando la impunidad de decir, podemos hablar de un ejecutado y no un asesinado. Podemos hablar de un levantado y no un secuestrado. Esto nos da la impunidad misma del aparato gubernamental y la violencia que está teniendo el Estado mexicano. La victimización de la familia Levarón es la punta del iceberg de lo que está teniendo México, porque se hace y se magnaniza este evento porque es la representación de cuántas familias desde el sur del país hasta el norte, del occidente al poniente, cuántas familias no han sido ejecutadas de esta manera, a través del crimen organizado o esconderse bajo esas cortinas denominadas crimen organizado, que muchas veces, si nos vamos hacia el sur, familias enteras se han asesinado por rencillas de generaciones, por cuentas pendientes de generaciones, y se ven este tipo de asesinatos. Sin embargo, impera el lenguaje que tiene hoy la criminalidad sobre la violencia misma que se está originando. Esta es la punta del iceberg de lo que en los municipios, en los estados, en las zonas que tenemos marcadas como estas rutas que son donde hacen el trasiego de los narcóticos, este tipo de ejecuciones, estas modalidades de violencia que se vinculan al crimen organizado por el modo de que operan, simplemente por el tipo de armas que usan. Y entonces la sociedad inmediatamente está pensando en el crimen organizado, porque hay una denominación de armas como es el AK, el R15, la 9 milímetros, armas cortas automáticas, y el ciudadano mexicano inmediatamente piensa en el crimen organizado, porque es la vinculación que tiene la violencia que está teniendo el país a través de esta criminalidad de impunidad. Aleida, de acuerdo a tu experiencia en el tema de seguridad, ¿qué recomendarías hacer? O sea, ¿qué tendría que hacer el gobierno federal para tratar de... El gobierno federal y los locales. No, claro, pues los locales, pero pues los recursos que tiene el Galeana, por ejemplo, ¿verdad? Que es donde está
la colonia Levarón, que es el poblado donde viven, no creo que tenga un gran presupuesto como para enfrentar el tema del narcotráfico y el tema de los grupos criminales. Es un asunto de que hay que recordar, del 100% de los impuestos, la federación se queda con el 80%, un 16% es repartido entre los 32 estados y tan solo un 4% se distribuye entre los cerca de 3,000 municipios. Entonces, es claro que quien tiene la posibilidad y el armamento y es el gobierno federal. Y tal vez no se necesite armamento. A nivel correlación de fuerzas. Sí. Pero a nivel social todos podemos hacer algo. Claro. Yo voy a decir algo ahorita. Nosotros mismos estamos en este Le estoy momento robándole la palabra. Hay una agenda de la multifactorialidad que tiene la violencia. Y a partir de esta multifactorialidad, que es todos estos factores, todas estas causas que originan la violencia, la criminalidad, tiene que ver con la agenda que tienen todos los gobiernos, desde el lado del desarrollo, desde el lado de la economía. Si esto no se atiende, entonces la criminalidad va a seguir aumentando, porque las poblaciones están siendo atendidas nada más en lo superficial, y una laguna que existe sexenio tras sexenio, sea amarillo, sea verde, sea azul, sea rojo, sea marrón, del color que sea, es que no se le da continuidad a los programas exitosos, a los programas que tienen resultados, porque cada vez que cambia el sexenio federal, la población mexicana está a la venia del nuevo programa o la nueva acción que va a hacer el presidente de la República y el gabinete. Traen el hilo negro nuevo, y entonces la población se desestabiliza porque van teniendo mecanismos de esta comunicación. Hoy los gobiernos reclaman en los 3 niveles. Vamos a tener más comunicación con la ciudadanía, vamos a organizarnos con la sociedad civil, sí, pero cada vez que termina un gobierno, esa relación se termina y se divorcia. Y en lo que empezamos a seducirnos los gobiernos y nosotros como sociedad, por si estoy con comunión con los principios del partido o el equipo de ese partido que llegó al cargo de gobierno, si no lo estoy, ¿cómo va a empezar a venirse esta relación? Y ahí es donde todos los gobiernos municipales, estatales y la federación misma tienen estas lagunas. Hablamos de programas que se deben de atender desde la perspectiva de la causa de la violencia, pero es hablar de la pobreza, es hablar de la educación, es hablar de la cultura, es hablar de la seguridad misma. El gobierno de la República, al llegar, hizo un corte tajante, el decir, las policías todas, federal, estatal y municipal, son corruptas. Lo sabemos que son corruptas, pero no era el objetivo de desmantelar una institución que venía ya desde hace 12 años en camino a profesionalizarse, tener una estructura, tener una infraestructura. La Policía Federal venía avanzando para desarrollarse a la par de la Secretaría de la Defensa, teniendo estos asentamientos en toda la República. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace fuerza de la estructura que le opera y le da resultados, que es la Defensa Nacional. No hay un cuerpo de la Defensa Nacional que no permee en cualquier territorio o zona del país. Sin embargo, no tiene la capacitación ni la visión de la atención civil. Por eso es la fuerza civil, que es la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal y las fuerzas castrenses que se dedican a atender cuando estas son rebasadas en amenazas y en las contenciones que estos tienen que resolver. Tendríamos que estudiar detalladamente hoy el México que tenemos. Tenemos un minuto para cerrar este bloque. Octavio, ¿tú quisieras comentar? Bueno, sí, comparto la opinión de Aleida. Y además se magnifica todo eso que ella dice cuando ahora estamos ante un cambio de régimen. O sea, si entre el mismo partido o entre partidos afines había esa expectativa de la gente y ese impasse, aguántate porque no sabemos cuáles van a ser las reglas del juego, imagínense ahora que hay esta situación de cambio de régimen. Entonces, es el asunto de fondo. Claro. Y también hay que considerar que la desafección política que hay entre gobernantes y gobernados tiende a ahondarse, aunque ahora la verdad hay que reconocer que hay un gran bono democrático que tiene el actual presidente, que ha permitido una gran afinidad por las propuestas de él entre sus votantes. Tan es así incluso que el tema de Texcoco ha cambiado la opinión. En este momento la gran mayoría piensa que no, que hay que hacer el aeropuerto en Santa Lucía, aunque sigue teniendo problemas pues hasta de los permisos nacionales. Tenemos que dar un espacio y estamos aquí en su café de radio.
El gobierno de Acapulco mantiene el programa de regularización de tenencia de la tierra Ponte al Día, vigente hasta el mes de diciembre. Acude a las oficinas de catastro e impuesto predial para registrar por primera ocasión tu propiedad pagando los 2 últimos años sin multas y sin recargos. Dale a tu familia un patrimonio seguro con certeza jurídica. Gobierno municipal. Antes y durante la temporada de lluvias, atiende las recomendaciones de Protección Civil. Ten siempre listos un botiquín de emergencias, radio de baterías y documentos personales. Ubica tu refugio temporal más cercano y recuerda que tu posesión más valiosa es tu vida. Gobierno del Estado de Guerrero. Ya puedes vernos en todos tus dispositivos. Descarga la nueva aplicación de Sur TV en tus dispositivos iOS y Android y disfruta las 24 horas de las noticias y la programación más completa de televisión hecha en Guerrero. Búscanos también para Roku y Apple TV. Guerreritos y guerreritas, esta temporada de lluvias recuerden. Hay que seguir las recomendaciones de Protección Civil y hacer caso solo de la información oficial. No hagan caso de rumores o falsas alarmas y procuren tener a la mano radio, linterna y baterías. Si tu casa está en zona de alto riesgo, dile a tu papi o a tu mami que hay que ir al refugio más cercano. Tu posesión más valiosa es tu vida. Y recuerda no tirar basura o escombros en calles, canales ni arroyos. Porque eso provoca inundaciones. Prevenir es vivir. Gobierno del Estado. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña Octavio Navarrete Gorjón y la doctora Aleida Alarcón. ¿Qué trajo el café? Así es, tenemos café de Iliatenco. Habíamos dicho que esta era la última vez que teníamos café de Nadie Sin Café. Y bueno, ya vamos avanzando. Sí. Ya vamos avanzando. Muchísimas gracias. No, productos guerrerenses para nosotros. Y además es una zona cafetalera. Así que es. Antes es un producto nuevo porque las plantaciones en Iliatenco son nuevas. Sí. La región clásica de producción de café es Atoyac, la Sierra sí, Atoyac y Coyuca Benítez. Sí. Pues después de varias rondas de votación, finalmente ya hay una nueva comisionada nacional de los derechos humanos, hija, ¿verdad? Hay que decirlo, no puede ella quitarse ese peso, ¿verdad? Hija de No doña... tiene por qué quitárselo. No, además, por Enrique. eso no se lo puede quitar. Es una no se lo puede honra. quitar. No, claro. Claro que sí. Hija de doña Rosario Ibarra, viuda de Piedra, Rosario Piedra Ibarra, doña Rosario, madre, ¿verdad?, que después de haber sido candidata a la presidencia de la República en 2 ocasiones, recibió apenas a Belisario Domínguez y precisamente fue su hija a recibirla en su nombre. Doña Rosario, que también que en un gesto elocuente, ¿verdad?, deposita la presea en las manos del presidente de la República y le dice, te la encargo y me la entregas cuando me entregues también la verdad. Y refiriéndose obviamente al tema de la desaparición de su hijo. Y bueno, pues también hay que comentarlo, una elección cuestionada. Doña Rosario Piedra Ibarra, la maestra en psicopedagogía, ella es licenciada en psicología, y fue que ya tuvo el antecedente pues de ser secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de Morena y que fue candidata a diputado federal ahora en 2018, muy vinculada, claro está, al partido del presidente. Requería 2/3 partes para ser electa, de 2/3 partes de los senadores presentes y que votaran, y votaron 116. Para 116 se requerían tener 78 votos, y ella tuvo 76 y reportaron entonces 114 votos que cuadran exactos en las 2/3 partes para poder pues asumirla, ¿no?, como presidenta. Y pues ha sido un escándalo mediático y obviamente un tema de la oposición, y habrá que pues hacer un análisis de qué fue lo que pasó realmente, pero esto pues daña desgraciadamente la imagen por el tema de lo que mencionamos con Salinas de Gortari, creo que en el programa pasado, la ilegitimidad de origen. Y pues no sé qué quisieras comentar, Aleida, ahora sí empieza tú. Aquí la parte de la verdad, como decía su mamá, ¿no? Entrégame la verdad, y es también cómo legitima una persona su proceso electivo.
así como también el presidente de la República avasalla en sus resultados, en sus casillas, y el pueblo dice, bueno, ganó 40-60, la diferencia, adelante, y en lo que se acomodaba la población también entender que era un triunfo inédito. Sin embargo, en este caso queda la duda. Y cuando hay una duda de la legitimidad de cómo se selecciona a una persona para tener un puesto, sobre todo importante, que es el tema más lastimero del país, que son los derechos humanos en México. Para cualquier agenda de los derechos humanos, niños, mujeres, jóvenes, periodistas, cualquier ser humano que esté viviendo en la ciudad, en el país mexicano. Pero el perfil también tiene mucho que ver. Tenemos este comportamiento del gobierno federal de elegir, y se ve a primera vista, de dedazo, los puestos y los cargos que están ocupando hoy nuestros funcionarios en el gobierno federal. Un botón sería la maestra Rosario, porque viene ilegitimada con esta diferencia de votos. El perfil, hemos visto en las entidades autónomas del gobierno federal, como es el Instituto Electoral, como es el Tribunal Superior de Justicia, hoy ya la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos, deben de ser personas que deben de traer su servicio profesional de carrera dentro de la institución. No se legitima porque la señora viene y la acompaño por la sororidad de que es otra mujer. Sin embargo, el perfil viene de atender una agenda de derechos humanos de un partido. No así la experiencia que le puede dar el atender desde un gabinete de cualquier orden la agenda de derechos humanos, de saber pie tierra cómo se gestiona la labor de los derechos humanos representando una institución, porque no es lo mismo ser activista que ser la parte del gobierno que va a contestarle al pueblo, que va a contestarle a la ciudadanía, a las familias, a las víctimas, a las familias de las víctimas. Y tener esta falacia de el perfil que trae porque es de Morena y porque viene en este pequeño universo manejando los derechos humanos, no la legitima. Porque entonces, ¿dónde están los otros que traen 30 años, 20 años dentro de la propia institución y que tienen ese derecho de levantar la mano y decir, yo quiero representar a la Comisión Nacional porque traigo agenda? Y aquí otra vez se vuelve a perder este tema, porque llega uno, sale y el nuevo trae otra agenda. Y entonces el protocolo de los temas que traen en seguimiento hacia adentro de la oficina se pierde y se aletarga. Y entonces, en la curva de aprendizaje de lo que conoce la institución, se van muchos temas, Enrique. Y vuelve la ciudadanía y la población misma a decir, vamos a esperar, a ver. Claro. A ver. Yo quisiera comentar, Leida, nada más que el hecho de ser militante y candidata no le impide, y así lo dijo ella, de hecho, ser candidata y ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que no se la dan por ser candidata o por ser militante de Morena. Se la dan, permítame, se la dan porque ella, junto con su madre, tiene 40 años luchando en el tema. Sí. El perfil, hay que recordar que la Comisión de Derechos Humanos, como muchos mecanismos de justicia transicional, porque dicen es que es imparcial, porque es de las víctimas. Los mecanismos de justicia transicional son para ayudar a las víctimas, nunca va a haber ahí represores. Claro. Por eso se conformó de una manera la Comisión de la Verdad de Guerrero. Por eso, digamos, en la lista de desaparecidos políticos que tiene mi libro La Noche de los Lagartos, es la lista de la CNDH, la primera lista que hizo. ¿Sí? Pero esta lista se hizo tomando en cuenta a los militantes que generalmente, por los derechos humanos, que generalmente eran familiares, eran familias agraviadas por el crimen de lesa humanidad que significa los derechos humanos. Y aquí el perfil es ese es el perfil. Por eso en la Comisión de Derechos Humanos puede ahora traer, digamos, en derecho positivo, en derecho formal, una aberración. ¿Cómo eres juez y parte? Puedes atraer un... No, pero es que es de justicia transicional. Fíjate, Octavio, que a mí no me preocupa el hecho del activismo previo. En todo caso, lo que sí tendríamos que cuestionarnos es si lo ideal es tener a alguien tan cercano al gobierno federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en ocasiones debe manifestarse e incluso hacer recomendaciones en contra del gobierno federal. Para eso es. Y la verdad es que yo siento que va a ser difícil, complejo,
tal vez se dé, ¿verdad? Hay que esperar. Hay que esperar que exista alguna comisión, una recomendación, ¿verdad? Dura en contra del actual gobierno federal. Pero independientemente de eso, nada más el tema de que requería los 78 votos, son 2 votos. Y faltaron algunos senadores, pues debieron de haber ido. ¿sí? Y no sé cuál era la urgencia de sacar la votación para hacer esa triquiñuela, porque está en la lista, está la grabación, ves a los 114 votando y ves, hay 2 que meten las boletas de compañeros que están en sillas de ruedas y están los 116 pues en listas, incluso el presidente del Senado, Monreal, en su tuit menciona quiénes votan de cada partido. Para demostrar que el bloque de oposición junto tan solo reunía 45 votos y da la suma de los 116 y los 116 requiere 78 para tener 2/3 partes. Entonces, bueno, pues la ley es la ley. La Comisión de Derechos Humanos no es contra el gobierno, ni de Peña, ni de Calderón, ni de López Obrador. ¿Sí? Es el Estado mexicano. Claro. Aquí las desapariciones que tienen que investigar, en primer lugar, son las de hace 50 años. Eso no está resuelto. Sí, claro, pero no ha habido mecanismos de justicia, no ha habido resarcimiento del daño que ordena la ONU, no ha habido promesa de que no se vuelva a cometer, la garantía de no repetición, y ha habido muy poca resarcimiento del daño, un poquito, ha habido muy poca garantía y ha habido... lo que no ha habido es el perdón, porque eso la ONU lo está diciendo desde hace mucho tiempo y la Comisión de Derechos Humanos lo retomó. El Estado mexicano debe ir a Toyac de Álvarez, que es el centro donde hay 600 desaparecidos políticos de muchas familias, muchos de ellos inocentes, en nombre del Estado mexicano, no del presidente Peña, claro, del Estado. O de Andrés Manuel López Obrador o de Calderón, hacer una disculpa pública a personas que seguramente a muchos andaban cometiendo delitos. Sobre el tema de la ONU, hay otras cosas que lo están solicitando en este momento, nos quedan 3 minutos nada más. ¿Qué es la declaratoria? Sí. Sobre la desmilitarización de la Guardia Nacional. Y nos da 2 años, ¿no? A nivel Latinoamérica, los países tienen estas figuras, pero son estos híbridos en el que las fuerzas castrenses con la fuerza civil se hace un equipo para crear policías nacionales o guardias nacionales, pero hacia adentro viene este proceso de la homogenización de los lenguajes, de los protocolos, de los tecnicismos y de las capacitaciones reactivas, tácticas y operacionales. Esto no ha sucedido en México desde que empieza la creación de la Gendarmería, propiamente gestada desde pura fuerza civil y coadyuvante el sistema castrense. Sin embargo, los resultados son como el operativo de Culiacán. No se puede organizar un operativo con fuerzas federales y con fuerzas militares porque no llevan los mismos protocolos, no tienen los mismos procedimientos y ni siquiera la operación, la escucha de los términos no son iguales. Por eso la desorganización, la descomunicación y obviamente Naciones Unidas está atenta de esta nueva figura que crea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es la Guardia Nacional, que ve que trae el manto de la Secretaría de la Defensa Nacional y es cuál es el resultado que van a dar porque son la proximidad social. Son militares que en lugar de decir es un presunto culpable, el militar dice es tu enemigo. Y no es deténganlo, aniquílalo. Estos lenguajes hacen diferente el comportamiento de un efectivo militar y un efectivo de la fuerza civil que es la policía. Entonces tenemos 2 años para este proceso. En lo que la defensa va a dar 60,000 efectivos de sus fuerzas, la Policía Federal tiene que alrededor de 32,000 poder pasar el proceso de militarizarse o desmilitarizarse. ¿Quién lo va a hacer? Hacia adentro, la capacitación está siendo hecha por personal de la Defensa Nacional y de la Armada de México. No se ven figuras de rangos de la Policía Federal para capacitar en los términos, en los primeros respondientes que deben de ser la Guardia Nacional con sus elementos, la Policía Federal a los militares. Está haciéndose este híbrido sin ser capacitados y sin ser
identificados en los modos, en las formas y en los tiempos de reacción que cada uno está adiestrado y con el pensamiento que tiene. Decía Octavio al inicio, tengo un déficit de educación. Ellos también lo tienen porque no tienen sus mismos procedimientos de protocolo y capacitación. Porque el soldado y el marino está preparado para aniquilar. Eso fue el problema de la guerrilla. Los que hemos estudiado los temas, vemos los radiogramas que transmitía la Secretaría de la Defensa Nacional, eran como, por ejemplo, concéntrese usted en Coyuca y por el eje de esfuerzo Coyuca-Las Compuertas, transítese aniquilando al enemigo. No lo hacían, vamos a capturar a delincuentes, a los transgresores. Términos hacen la diferencia. Claro, y entonces, el segundo, que es la atención a los derechos humanos de los periodistas. Es importante porque hoy un periodista en México está con mayor riesgo de muerte que un periodista comisionado de guerra que se va a Irak. Es otro de los puntos que también solicita pues la ONU, y por último que se resuelva el tema de Ayotzinapa. Pues, Aleida, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este Café de Nadie. Patricia, yo ya le mandé a decir que no va a haber programa, que se quede ella. ¿Tú quieres que se quede? Mucho gusto, no. Bueno, con muchísimo gusto podemos regresar. Espero que estés por acá con nosotros y gracias, un placer. Gracias, Enrique. Siga con nosotros en Tu Café de Nadie. Buenas noches. El gobierno de Acapulco mantiene el programa de regularización de tenencia de la tierra Ponte al Día, vigente hasta el mes de diciembre. Acude a las oficinas de catastro e impuesto predial para registrar por primera ocasión tu propiedad pagando los 2 últimos años sin multas y sin recargos. Dale a tu familia un patrimonio seguro con certeza jurídica. Gobierno Municipal. Regresamos al aire con un programa de gran contenido para todas las familias de América Latina, con el toque mágico de nuestro conductor favorito, Arturo Monroy presenta. Nos vuelve personas muy dependientes de la aceptación de otros, cual provocaba que llamara la atención con facilidad respecto a su audiencia. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. Guerrero empodera, alerta de género, Gobierno del Estado. Gracias por seguir con nosotros. Este es su Café de Nadie. Y bueno, nos encontramos con Octavio Navarrete Gorjón y tenemos hoy la fortuna de contar con nuestro amigo Patrick Stingwitz, o Patrick Sting, como podemos decírselo también de manera con ese nombre más corto. Hay que buscar más ya. Mexicanizado. Hay que buscar un nombre más mexicanizado Patricio ya. Sting, Patricio Sting, que sería como aguja, no, estilete. Sting en inglés significa apestar. Apestar. No, eso no nos gusta. Primero, bienvenido, Patricio, es un gusto tenerte por acá. A Patricio ya lo habíamos tenido en otras temporadas antes en Café de Nadie. Y bueno, queremos felicitarlo ampliamente porque, entre otras cosas, ya es ciudadano mexicano. Lo cual me da mucho gusto porque antes se tenía que limitar a hablar exclusivamente de temas internacionales, no le fueron a aplicar el 33 y ahora ya no, ahora ya tiene credencial de elector y bueno, pues va a votar incluso en estas próximas elecciones, estoy seguro que sí lo va a hacer, entonces ya podemos abordar todos los temas con para él, que vean cómo sigue la conspiración contra la 4T. Antes no hablabas, ahora vas a tener que hablar contra López Obrador. No, porque al contrario, es hasta fan. Es maleta para las bromas. Es hasta fan. Y bueno, y aparte, lo que yo me preocuparía es el tema de que continúa los intentos de ocupación desde 1860 y tantos, ¿verdad? Y se siguen manteniendo, están enviando fuerzas, ¿no? Para la ocupación. Es la ocupación pacífica. La ocupación pacífica. Por parte de los franceses. Bienvenido, Patricia. Además, buen escritor, tiene un libro muy bonito, Acapulco Inc.,
que habla de la violencia, en los Pacifica Inc., que habla de la violencia, pero en los términos en los que lo podía hacer un escritor francés radicado en Acapulco. Yo no creo solamente que de la violencia. Yo creo que si ahorita escribe un libro, tendría una connotación y un estilo muy diferente. Y lo espero, Patrick. El próximo escribiendo. Ahí viene ya algo muy interesante sobre casi un ciclo de historia, ¿no? Sí, es un panorama de las fuerzas maléficas europeas y rusas. Y ¿No tiene nombre todavía? Sí, tiene varios, 240 datos. Todavía no tienes nombre definido. Muy bien. Bueno, pues aprovechando a Patrick, ¿qué les parece si arrancamos con el tema del proceso internacional y terminamos, verdad, con el último bloque? Dejamos a la Universidad Nacional Autónoma de México para el final. Hay elecciones y bueno, antes de las elecciones, un hecho, yo creo, bien importante que va a dar una vuelta de tuerca allá en Brasil es la liberación de Lula da Silva. Lula da Silva, después de estar 19 meses en cárcel, en prisión, sale renovado, sale agigantado, sale con muchos ánimos. Y además anunció que se iba a casar. Sí, la va a agarrar como un machete prestado, pues estaba preso, imagínate. Sí, bueno, imagino que van a estar muy felices. Felicidades ahí en su matrimonio. Muy joven ella, ¿no? También, ¿no? Sí. Yo, por la foto que vi del beso, al menos me pareció... 40 años y él 74. 34 años de diferencia no es nada. Si 20 años no es nada, pues 40 tampoco, ¿no? Es la canción que yo canto a veces, 70 y 20. 70 y 20, ok, así es. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar en Brasil? Y hay algo que a mí me alegra en gran medida, y lo comentamos fuera del aire, que con un presidente de la República de Brasil tan de extrema derecha como Bolsonaro, hay que decir que no es objeto de mi simpatía. Hay una autonomía del Poder Judicial que permite, ¿verdad?, la liberación de Lula, pues precisamente porque tenía que ser liberado. Punto. ¿No? Además, mira, el Poder Judicial en Brasil tiene una característica. Son muy profesionales y tienen una gran tradición. Yo no sé por qué querían meter al bote a Lula por algo que no hizo. Pero bueno, hay en las obras que he leído de brasileños, de Jorge Amado y sobre todo en La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, me parecieran muy exagerados los discursos del senador González cuando la rebelión en el Sertón Brasileiro y del senador Mendoza, con dos diéresis arriba y el Mendoza castellanizado, porque él pasaba 4 páginas de La Guerra del Fin del Mundo en los debates de González contra Mendoza a favor de que si mandaban al coronel Moreira César o mandaban otro tipo de fuerza a combatir a los yagunzos, al sertón brasileño. Y me pareció una exageración. Dije aquí, Mario Vargas Llosa quiso explayarse y que viéramos su maestría como escritor. No, me doy cuenta ahora, con el juicio a Lula, que los ministros de la Corte de Brasil generalmente tardan horas argumentando su voto. Y el que le dio el voto, que es el presidente de la Corte ayer, dice voy a ser muy breve porque no quiero, y tardó 1 hora, 10 minutos argumentando, es decir, leyendo un libro, prácticamente. Entonces, son de las cosas, de los detalles que uno va aprendiendo en el camino. Y eso fue breve. Sí, y eso fue breve, se anunció que iba a ser, y fue efectivamente el más breve. Vaya. Entonces, para argumentar su voto, y es citas en latín, citas en alemán, citas en el portugués, por supuesto, citas en español, hasta que dicen, tan fácil que deberían venir a México a aprender, tan fácil que es levantar el dedo, como en Morena, como en el PRI, ¿no? Y se acaba la cosa. ¿Qué piensas que va a significar en Brasil la liberación? Mira, la encarcelación de Lula correspondió a la subida, a la remontada, más que una remontada, es una fuerte ola de extrema derecha. En un país tradicionalmente más que tiene más tendencias sociales desde hace 10, 15, 20 años, en realidad, después de varios años de dictadura militar, ¿no? Entonces, ok, el Latinobarómetro sí lo ubica a Brasil
lo ubicaba normalmente a la centro derecha, el pensamiento ciudadano. Sin embargo, pues sí, hubo hubo Lula, antes de Lula hubo una voluntad de una mayoría que quiso. Es verdad que hoy se puede decir con un balance relativamente objetivo que Lula salió 40 millones de brasileños de la pobreza precaria y de la incapacidad de asumir sus propios sustentos en menos de 5 años. Con su famoso nombre, Fome Cero, Hambre Cero. Y entonces hubo esta voluntad. De repente, como lo vemos en Europa ahora, etcétera, de repente una ola de derechismo casi dictatorial, para no decir totalmente dictatorial, además totalmente torpe porque no corresponde a una tendencia política general ni del mundo, ni de América Latina, aunque América Latina tenga sus excesos. Bueno, pero Brasil, 240 o 250 millones de habitantes, de muy diferentes orígenes, etcétera, tiene una tendencia, me parece, según el análisis que podemos sacar de estas últimas décadas, tiene una voluntad social. Entonces, ¿cómo hacer pasar una derecha extrema, totalmente torpe, ni educada, ni capaz de gobernar? Porque lo vemos a través de un montón de errores, no solamente diplomáticas, pero económicas al interior, etc. ¿Cómo pudo pasar? Precisamente pegando fuerte la imagen de una izquierda relativamente soft, que fue Lula. Porque Lula es una idea más que es casi un símbolo. Lo vemos a su liberación. Hubo decenas de miles de personas que lo esperaban a su salida. Significa que vemos a toda la prensa del mundo hoy ya la idea de la contestación a una derecha extrema, porque no debemos esconder la palabra. No. De acuerdo. Salió tras las redes, salió de cárcel. Entonces está en libertad, libre de poder combatir de nuevo. Significa que el panorama total de Brasil, pero también de una gran parte de América Latina, va a cambiar. A mí lo que me preocupa incluso es eso que pudiera darse en México, ¿no? Ante esta nueva visión de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, que hubiera una reacción de péndulo totalmente hacia la extrema derecha. Créeme que me preocuparía más que lo que estamos viviendo ahora. Imaginarme a un loquito como Genaro Lozano en el poder, por ejemplo, es de dar miedo realmente. No, pero si gana la elección o que sea de extrema derecha, tiene que reconocérsele, no te preocupes. Te voy a decir pero una no cosa, va a haber... La democracia es algo que está sobrevalorada. Sí, claro, y además sin resultados. Vemos el caso de España, si quieres pasamos. Sí, pues vemos España porque nos queda poco tiempo. España y Chile, que me parecen dos procesos muy parecidos. Democracias tuteladas por el ejército, por Pinochet en el caso de Chile, y por Franco y el franquismo en el caso de España. No, la verdad que veo algo... Y que no fueron capaces, no han sido capaces de procesar algunas contradicciones que ya traían. En España particularmente los regionalismos. Hoy está surgiendo con mucha más fuerza el problema de Cataluña, y ya las provincias vascongadas dijeron que también se van. Andalucía. Y Andalucía, ¿qué va a ser de España? Y hay que recordar que los españoles, antes de ser españoles, son de su región. Le preguntas a un español en cualquier parte del mundo, ¿de dónde eres? Soy andaluz, soy gallego. Nadie te dice, en cambio, a uno de Chihuahua, o de Oaxaca, o de Guerrero, o de Sonora, le preguntas en cualquier parte del mundo, siendo tan diferentes. Pero precisamente somos mexicanos. Es lo interesante de España actualmente, es que llegamos mañana domingo, hoy domingo, pero bueno, y a la cuarta elección legislativa en menos de 4 años. En menos de 4 años. Vamos a dar... incapacidad de encontrar una forma de coalición en un Congreso totalmente fragmentado, lo que es relativamente nuevo, porque 40 años de post-franquismo sin nada de derecha, nada. ¿Cómo?
No, nada de derecha, estaba una derecha soft. Bueno, pues surgió una derecha soft y una izquierda y también soft. una izquierda también muy radical y una derecha radical. Después de la muerte de Franco en 75, la derecha española se hizo totalmente silenciosa. Pero se reconstruye de alguna manera a la centro derecha. Y de repente el año pasado surgen extremas, una extrema con Vox, una extrema que no existía. No existía. Y una extrema en el lado también de la izquierda. Y en izquierda, que también... Una proliferación de partidos son incapaces de gestionar el problema de la transición. Exactamente. Exacto. Y pasó de un bloque izquierda-derecha relativamente soft, digamos, con medidas, a una explosión de partidos extremos. Bueno, son 6 partidos ahorita. Del Partido Popular se desprende finalmente el grupo de Ciudadanos, y de Ciudadanos, bueno, está también el grupo de extrema derecha Vox, y por parte del Partido Socialista Obrero Español está Podemos, y después ahora Más País. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que ha sucedido en las últimas 4 elecciones. Yo pienso que se va a repetir, yo pienso que se repite, vamos a tener resultados dentro de pocos minutos, no los tenemos en este momento, no podemos comentarlos a detalle. Para el próximo Café de Nadie vamos a hacer un análisis a detalle de cuáles fueron los resultados electorales y de qué es lo que puede en un momento dado esperarle España. Yo creo que los gobiernos parlamentarios son de los que tienden a ser más estables, salvo cuando no hay madurez por parte de los partidos políticos para no pensar en su partido, para pensar en lo único que deben de pensar, el bien superior de la nación. Regresamos. El gobierno de Acapulco mantiene el programa de regularización de tenencia de la tierra Ponte al Día, vigente hasta el mes de diciembre. Acude a las oficinas de catastro e impuesto predial para registrar por primera ocasión tu propiedad pagando los 2 últimos años sin multas y sin recargos. Dale a tu familia un patrimonio seguro con certeza jurídica. Gobierno municipal. Todos los que luchan por los derechos de la Hola, buenas noches. Bienvenidos a Influyente. Recuperamos el arribo de cruceros para Acapulco y Zihuatanejo, además de nuevos vuelos y más rutas aéreas. Somos sede de los congresos y convenciones más grandes e importantes del país, como la Convención Internacional de Minería y el Abierto Mexicano de Tenis. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Las cosas de las que quieres hablar están para ti en Conversatorio, todos los miércoles a la 1:30 de la tarde con el periodista Arturo Jiménez. Este es Café de Nadie y bueno, nos encontramos con Octavio Navarrete y con nuestro amigo Patrick Steen, y la Universidad Nacional Autónoma de México ha decidido mantener su autonomía, ha decidido reelegir a mi tocayo y colega, el doctor Enrique Graue, quien considero yo hizo un buen trabajo en la universidad y bueno, va a tener 4 años más para seguirlo haciendo en su mismo puesto de rector. Y yo llegué a pensar que pudiera entorpecerse el tema de la reelección, pues dado esa divergencia de opiniones que había tenido con el Ejecutivo Federal en el tema de la no realización de exámenes de admisión. O sea, la petición de que todos los solicitantes a entrar a la máxima casa de estudios pudieran hacerlo. No sé cómo iban a poder estructurarlo esto en términos prácticos, administrativos y físicos, ¿verdad? Y económicos. Pero bueno, entiendo yo la intención y entiendo la aspiración, ¿verdad?, del presidente de la República de buscar que todos tengan la opción de
formarse como profesionistas. Y no solo del presidente de la República, hay muchos que pensamos que así debe ser, por una contradicción que ahora existe. La escuela preparatoria, que por algo se llama escuela preparatoria, la que forma los bachilleres, es un escalón, se llama educación media superior, y resulta que en la misma universidad, cuando es el caso de Guerrero también, cuando ya tienes la preparatoria terminada y todos tus créditos, tienes que hacer un examen para seguir los estudios. Entonces me parece una aberración si la universidad en su nivel medio superior te está certificando, porque así se llama el expediente que te dan, el título certificado de preparatoria, entonces no tiene por qué haber esa traba final. Claro, hay un problema de recursos, hay un problema de un modelo de educación que traíamos, pero las universidades, y este es un gran mérito de Enrique Graue, qué bueno que se religió, pero las universidades en general han estado un poquito al margen a nivel institucional de los grandes cambios en México, históricamente. Cuando la Revolución Mexicana no participaron, entonces por eso Cárdenas, en la resultante más vigorosa de la Revolución Mexicana, el gobierno de Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional, porque los generales campesinos que habían hecho la revolución no reconocían en la universidad de ese tiempo, la Universidad Nacional de ese tiempo, un aliado natural para su proyecto. Entonces dijeron, necesitamos médicos, sí, el Poli, necesitamos ingenieros petroleros, no necesitamos abogados, no necesitamos filósofos, y se crea el Instituto Politécnico Nacional en una variante, y en la otra variante las escuelas normales rurales. ¿Qué necesitamos? Educación para el pueblo, normalistas rurales. Entonces ahora también la universidad ha estado un poco lejos. Eso no quiere decir que hayan grandes contingentes universitarios que apoyan a una o a otra opción, señaladamente a las opciones de izquierda. Desde que Cuauhtémoc Cárdenas apareció en la boleta, las encuestas en universidades decían invariablemente que iba a ganar la izquierda, menos en el caso de Fox, donde hubo un empate con Cárdenas en las preferencias de votantes universitarios. Entonces, ¿qué es la ventaja de Graue? Defender la autonomía. Defender la autonomía, porque efectivamente estamos ante un gobierno que no tiene toda la preferencia para apoyar a las instituciones de educación superior, sus razones tendrá, y que le apuesta, igual que Cárdenas, a un proyecto alternativo. Apenas ayer se echó a andar la Universidad de la Salud en la Ciudad de México. Dice, médicos y enfermeras. Espero realmente, Octavio, que tenga un mejor éxito que la Universidad de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, claro. Que fue, no sé, ¿qué palabra utilizamos? O sea, cuando del total de ingresos egresa un 7-8%. Bueno, apenas están egresando, apenas están ingresando. Por eso, pero ¿sí? En costo-beneficio pues quedó mucho a deber, pues. O sea, se requiere un proyecto muy serio, un proyecto de excelencia académica. Para mí, el tema de que sí terminan la preparatoria, pero después se trata de seleccionar a los mejores. Es un principio de selección natural, es un principio de selección académica. ¿Quién va a ser médico? ¿Quién va a ser abogado? ¿Quién va a ser nutriólogo? ¿Quién va a ser ingeniero? Pues los que tienen la mejor capacidad. Y los otros serán sus asistentes, y los otros tendrán otra función en la sociedad. No todos tienen que terminar una carrera, ni todos tienen que tener maestría, ni todos tienen que ser doctorado. Esa es otra cosa. Sí. Últimamente las universidades públicas son grandes estacionamientos para jóvenes desempleados. ¿Sí? Obviamente que la universidad no tendría esa presión para admitir masas a su interior si la sociedad, la economía generara las plazas suficientes para que el carpintero, el radiotécnico, el ilustrador de zapatos, etcétera, pero además que ganaran sueldos dignos. El policía, que está muy mal pagado, por cierto. Entonces, ese es el otro problema. No lo resuelve eso la institución, no lo resuelve la universidad, lo tiene que resolver la sociedad. Pero es uno de los grandes temas que tenemos, porque luego hay médicos manejando taxis en Acapulco y hay hospitales o clínicas de salud de la montaña que no tienen médicos y que tampoco tienen medicina, o cuando tienen medicina no tienen médicos, y la gente, los niños sobre todo, se siguen muriendo de piquete de alacrán. No me recuerdes ese tema de salud, porque todavía siguen habiendo 20,000 niños sin vacunar en el estado de Tetravalente, y ojalá no haya un brote, porque si hay 20,000 niños sin vacunar aquí, esto implica que en los 32 estados tiene que haber deficiencia, y es grave. Hay que atenderlo, y hay que atenderlo ya. Pero
Coméntanos, Patrick, ¿qué piensas sobre el tema de mi tocayo, el doctor Enrique Graue, tocayo y colega, y su reelección? No seguí de muy cerca este asunto de la UNAM, pero me pareció Enrique Graue un profesional de la educación, pero también iba a decir, del futuro político de un país. Y me pareció consciente de las cosas básicas de la educación superior en particular. Entonces me parece que sí, su papel es digno, necesario, y afortunadamente que tengan las riendas de esta universidad, que es de las más grandes del mundo. No olvidar. Claro. Muy prestigiada. Que es top. Hay que decir, en calidad y en número, y en capacidad. Hay que decir en el aspecto político que Enrique Graue ya estaba teniendo, y eso es un mérito muy grande, ya estaba teniendo un proceso de deterioro, un mérito muy grande estaba teniendo, porque ya había muchos síntomas de deterioro en el marco de este clima de violencia que hay. Ya había mucha penetración de droga en la universidad que pudo pararse en alianza con los jefes de gobierno de la Ciudad de México y con una disciplina muy fuerte adentro. Pero además, en vista del resurgimiento del movimiento estudiantil, creó un grupo de porros, que era un grupo de vigilancia interno de la institución, y en cuanto cometieron una tropelía y le tomaron las instalaciones de los muchachos rectoría, ese grupo de porros desapareció. Es decir, es un hombre que está viendo al futuro, se está acomodando, no se pone necio. Creo que es el caso del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, está acomodándose al cambio, y entonces se está metiendo, se está, digamos, subiendo al vagón de los cambios, y eso es bueno. Esas no eran las posiciones. Él iba en camino del autoritarismo en la UNAM, y ya lo estaban denunciando. Pero en cuanto se dio un problema, tuvo esa calidad que deben tener los universitarios grandes, decir, ese no es el camino, la violencia no, desmanteló el grupo de porros y pudo mantener la institución a salvo de la violencia que el entorno le estaba afectando. Tenemos 2 minutos para concluir el programa, Patrick. No, y me parece fundamental que se tiene la necesidad frente a una institución como la UNAM de tener a alguien que tenga la doble visión de manejar una universidad tan enorme, pero preparar el futuro y no hacer precisamente lo que decías, un estacionamiento de ninis que solamente va a llegar a la nada. Pero no pasa nada. No, pero preparar. O sea, si alguien se queda 14 años en la universidad, no pasa nada. Puede terminar su carrera y después triunfar en la vida. O puede no terminar podemos ser irónicos, superior, o incluso no entrar a la institución, no es problema. El problema es que la sociedad, y luego viene el prestigio, pues si quiere que mi hijo sea médico, aunque pague 100,000 pesos para entrar a una universidad pública en determinado estado del país, o 150,000 pesos, digo, eso ya no es cuestión, para que anden después, mira, yo creo, no es tan complicado. Quiero aprovechar el último medio minuto para mandar un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a Raúl Pérez García, que es el decano de los periodistas acapulqueños, pero no solo el decano, es el mejor filólogo y corrector de estilo que tenemos en Acapulco. Está internado en el Hospital Vicente Guerrero y es un hombre al que le debo mucho. Para empezar, le debo el gran personaje de mi novela histórica, La Noche de los Lagartos, todo lo que hay, la mayor parte de datos sobre el mayor retirado, Óscar Figueroa González, agente de gobernación, que daba sus reportes desde el diario El Trópico, que eran de los padres de Raúl Pérez García. Él me dio esas historias que ahí pude captar. Estuvimos en proyecto de hacer un viaje al Pedregoso a buscar a las hijas del mayor. Cuando él tuvo tiempo yo no tenía, y cuando yo tenía tiempo él no tenía, y no lo logramos, pero espero se recupere pronto para seguir en ese proyecto. Si hay una segunda edición de mi libro, La Noche de los Lagartos, él me regaló la corrección de estilo, una magnífica corrección de estilo que le agradezco mucho, y espero, Raúl, que se mejore. Mejores y que pronto esté con nosotros. Muy bien. Patrick, un gusto haber tenido por acá. Espero que regreses, sí, ya sea con Aleida o sin Aleida, no hay ningún problema. No, sin Aleida. ¿Sin Aleida? Sí, sin Aleida. Octavio, muchas gracias. Y bueno, también un mensaje de solidaridad a la familia de nuestro amigo
Mario Everardo Astudillo, el gran fotógrafo Mafafa. conocido como Mafafa, descanse en paz, nuestra solidaridad con sus familiares y nuestro más sentido pésame. Y recuerde que este café de nadie es de usted. Sur TV, vive tu televisión.